Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un tema que me encanta y quiero compartirlo con ustedes. Como vieron en el título, todo es energía. Escoge tu frecuencia. No es que yo lo entienda a la perfección ni que me las sepa todas. A mí pues también me cuesta un poquito entenderlo y ponerlo en práctica todos los días al 100%, pero quiero compartirte lo que he aprendido, lo que me gusta y también siento que es realmente importante, es útil para nuestra evolución y nuestro día a día. Nos abre la mente y nos da otro panorama de nuestra existencia, de lo que es nuestro mundo. Así que en este video vamos a empezar con lo más básico y luego cómo aplicarlo. Así que bueno, sin más demora, iniciemos. Todo lo que nos rodea es energía, incluso tú mismo eres energía. A simple vista, creemos que todo lo que existe en este mundo es simple y llana materia, como tu celular o computadora en el que estás viendo este video, o la silla o el sofá en el que estás sentado en este preciso instante. Pero no es así y no es algo que me lo inventé yo. Así que científicamente hablando, todo está formado de moléculas y estas se componen de átomos y estos de protones, neutrones y electrones que vibran produciendo energía. Por lo tanto, todo vibra y todo está en constante movimiento. Tal y como indicaba Einstein, realmente materia es igual a partícula y la energía es onda que se convierten la una en la otra. Ya nos lo decía también el genio de Nikola Tesla: si quieres entender el universo, piensa en términos de frecuencia, energía y vibración. Teniendo en cuenta entonces que la realidad de nuestro mundo físico externo está en un estado constante de vibración, debemos saber que esta energía vibracional se mueve en forma de ondas que a la vez poseen una serie de amplitudes y de frecuencias que proporcionan unas características y comportamientos diferentes. Lo cual pues obviamente no voy a ahondar y dejaré para los expertos este tema, pero sí te diré que los seres humanos solo nos es posible percibir una muy pequeña parte de estas ondas mediante nuestros sentidos, pero todas ellas están presentes y estamos expuestos a ellas en prácticamente todas nuestras actividades diarias. El mundo a nuestro alrededor está permanentemente bailando, si lo pudiéramos ver y decir de esta forma: el universo es más bien música que materia. Donald Hutz Andrews. Para no aburrirlos con este tema y hacerlo así como más fácil de comprender, todo esto lo pondremos en un ejemplo, como lo sería el caso del sonido. No es más que una serie de ondas generadas por la vibración de un objeto que, al ser percibidas, provocan en el receptor, el tímpano, por ejemplo, que vibre. Cualquier sonido está formado por ondas también con diferentes frecuencias. Para que este concepto sea más fácil de comprender, con cada sonido se van creando distintos patrones geométricos. De esto también nos habla Masaru Emoto, que es un autor japonés conocido por sus afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influye sobre la forma de estos cristales de hielo obtenidos de él mismo. Por lo que entonces mis pensamientos, palabras, los objetos están emitiendo una vibración con una frecuencia que determina la forma y el color de lo que ves y sientes. Por ejemplo, al ver este video o escuchar mi voz. Todos los objetos tienen energía que vibran a una escala de conciencia distinta, por lo que atraemos lo que es similar en frecuencia, y ahí la famosa ley de la atracción, vista eso sí desde una forma más científica. Para que entiendan un poco más todo esto, te recomiendo que veas también entrevistas y documentales científicos que nos hablan de esto, como por ejemplo podría ser Einstein, Tesla, este doctor Masaru Emoto, también Gregg Braden, entre otros. Existe también la cámara de Kirlian, ahí me disculpen la pronunciación, donde se ve y se mide la vibración de nuestra energía observando el aura con la ayuda de esta cámara. Pero bueno, continuemos.
La Tierra en sí misma emite una vibración generada por su campo magnético que influye directamente sobre el organismo de los seres vivos. De hecho, los cambios de frecuencia que se producen en la vibración de la Tierra están relacionados con la propia vibración de las células, provocando cambios evolutivos en nuestro ADN. De ahí que a medida que la Tierra se acelera, nosotros los seres humanos también lo hacemos y nos vamos aproximando hacia un cambio de nuestra energía y nuestra conciencia. Ahora sí, como para ir concretando un poquito más, a través de la historia se ha descubierto que en culturas antiguas han estudiado y trabajado con la energía. Puede que nos parezca algo así como loco o de ciencia ficción si es la primera vez que escuchas de esto, pero si tienes la mente abierta y si lees o investigas un poquito más, te será aún más fácil poder sacar tus propias conclusiones. Por ejemplo, en la cultura china se ha practicado técnicas como el tai chi para mover la energía y balancear el cuerpo físico. En la India se trabajaba con la energía del kundalini y en Japón se practica el reiki. Solo por mencionar algunas de las más conocidas y que se utilizan hoy en día. Pero bueno, para no hacer tan largo este video y no bombardearte así como con tanta información de buenas a primeras, dejaré hasta acá y en el próximo video continuaremos con el tema en el que te voy a hablar sobre el efecto observador y en qué nos beneficia y cómo tú tienes tu propia energía y puedes elegir